Bienvenidos a Sencillamente Vive Podcast, un espacio de reflexión, formación y transformación para todos aquellos que deseen acompañarnos al amanecer, pero con especial atención a todos esos valientes que a diario conviven con la enfermedad. Muy buenos días a todos, como de costumbre, hoy es lunes al amanecer. Mi nombre es Onelis, autora de Sencillamente Vive Podcast. Y en este lunes, como de costumbre, comenzamos dando gracias a Dios por el regalo de la vida, por el regalo de la vida de tantas personas que nos rodean y a las que amamos, y por el inicio de una nueva semana. Yo tengo que decirles que este agradecimiento hoy va a ser breve, porque yo no sé si ustedes recuerdan uno de nuestros episodios en el que yo hablaba de un tal doctor Guillermo Pareja Herrera y les mencionaba que, entre otras cosas, él era autor del libro que yo estaba intentando usar. ¿Se acuerdan? Que yo estaba tratando de explicarles a ustedes el primer fundamento de la logoterapia, utilizando de referencia este texto del doctor Pareja. Y yo como que hoy no puedo bregar con el asunto. Yo tengo aquí nada más y nada menos que al doctor Guillermo Pareja Herrera. Bienvenido a Sencillamente Vive Podcast. Muchas gracias, Onelis. Un gusto de estar contigo en tu programa y con todos tus escuchas alrededor del mundo. Yo quiero aprovechar cada minuto porque esto no se da todos los días y lo primero que yo quiero preguntar es ¿quién es Guillermo Pareja Herrera? Bueno, aparte de ser un ser humano, como cualquiera de ustedes, un día elegí qué quería hacer, otro día elegí dónde quería vivir, otro día elegí cómo quería vivir. En eso me parezco a todos ustedes. En lo que tal vez es diferente es qué elegí hacer, a qué elegí dedicarme. Y soy psicoterapeuta y además dentro de ese camino de la psicoterapia, que es una rama de la psicología, pues elegí una especialidad, diríamos, que se conoce como logoterapia y análisis existencial, un enfoque austriaco generado por el doctor Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco sobreviviente de campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. A eso es a lo que yo me dedico, aparte de otras tareas como es la investigación y la escritura de libros de difusión del enfoque del doctor Frankl y de temas literarios también que me gusta cultivar. ¿Cuántos libros has escrito al día de hoy? Más o menos unos 10 libros, sí, Más o 3 menos. idiomas. ¿Cuáles idiomas? Sí, español, inglés y portugués. Sí. Yo lo más que puedo decir en este momento, aparte de su presencia y en portugués, es obrigada. Así que no Obrigado. hablamos más. Doctor, mi audiencia en principio son personas que padecen condiciones crónicas, que padecen alguna enfermedad y están lidiando o conviviendo, como suelo yo decir, con esta situación a diario. Desde la logoterapia, ¿cómo se ve la enfermedad? Bien, la logoterapia como una escuela científica al servicio de los seres humanos tiene sus fundamentos precisamente en la ciencia. Y hay 3 aspectos que quisiera destacar que la logoterapia considera para comprender qué es la enfermedad o, más específicamente, por qué enfermamos. Primer aspecto es que nosotros no nos inventamos a nosotros mismos. Decimos que recibimos la vida a través de nuestros padres. Entonces nuestros padres de alguna manera son como el molde donde se hizo ese pastel. Ese molde puede estar medio chuequito, puede ser redondo, cuadrado, tener algunas fisuras, o estar completamente entero, y eso es la famosa carga genética. Nosotros heredamos de nuestros padres de manera inmediata y de manera muy remota de los padres de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, y nos vamos hasta el inicio de la especie humana. Primero, la carga genética o herencial. Segundo, recibimos desde el nacimiento una determinada carga de defensas, ¿sí? Es decir, aquello que nos va a proteger frente al ambiente y que nos va a dar resistencia. Pero esas defensas que recibimos, si la herencia de nuestros padres fue un poquito débil o nuestros padres ya batallaban, como decimos en México, con sus propias enfermedades heredadas de sus padres y de sus abuelos y nos las pasan a nosotros, quiere decir que nuestra carga de defensas es débil y por eso es que vamos a tener complicaciones, ¿verdad? Entonces aquí hay una relación entre débil y fuerte, que es producto del primer factor, que es lo heredado. Y el tercer factor científico que nos explica por qué enfermamos es el ambiente. El ambiente es todo lo que no somos nosotros. El ambiente es el aire que respiramos. Si vivimos junto a una fábrica que hace pinturas
estamos respirando todo el día el aire de las pinturas, probablemente vamos a tener una intoxicación por plomo. No es lo mismo vivir a la orilla del mar que vivir en una ciudad donde estamos junto a una avenida que pasan 10,000 carros todos los días echando humo. Entonces, el ambiente, lo que respiramos, el agua que bebemos, no es lo mismo vivir en la cordillera de los Andes y vivir y tomar agüita, como dicen, de los deshielos de las nieves eternas, que tomar agua que va por tuberías, que está agujereada, que está contaminada, etcétera, etcétera. Y al día siguiente tenemos una diarrea espantosa o tenemos un problema que comienza a minar nuestro colon o una úlcera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros respiramos, lo que nosotros bebemos, comemos, y también con quién vivimos. Porque si un niño vive y por desgracia papá, mamá o alguien de la familia consume y es adicto a algo, pues hasta por la leche materna se lo va a pasar, o el papá tiene el tabaquismo o el alcohol. Entonces también eso es parte de lo que nos enferma, si vivimos en un ambiente sano o no. Y ese ambiente no solamente es la familia, sino el barrio en el que yo me crié. No es lo mismo un barrio a otro, o una ciudad a otra, o un país a otro. Entonces, resumiendo, herencia, potencia o debilidad en nuestras defensas y ambiente en todo lo que he mencionado. Las tres fundamentos científicos de por qué nos enfermamos. Si esto falla, ahí comienzan los problemas. Genial. Entonces, en principio, a los que nos escuchan, repasar esto, como yo les comentaba en uno de los podcasts, esa importancia de conocernos incluye conocer nuestra historia, porque dentro de nuestra historia, evidentemente, conocemos la historia familiar. Actualmente, ¿qué cosas nos enferman? Y hay unas que son como las que se están robando el espectáculo. ¿Cuáles serían esas, desde su parecer? Aquí quisiera mencionar lo siguiente. Pareciera que estamos en un escenario acosados por muchas enfermedades que se han hecho famosas en este momento y llevan el hashtag, ¿verdad? Cáncer, SIDA, pero todos esos padecimientos y todas esas enfermedades no surgen de la noche a la mañana. Todas se gestaron como la semillita que un día se convierte en árbol, como el bebé que un día se convierte en un hombre de 40 años. Y los padecimientos tienen siempre una larga historia, no aparecen de la noche a la mañana. Lo que aparece de la noche a la mañana es cuando ya los síntomas son tan fuertes que nos sorprendemos porque una mañana amanecemos paralizados o nos duele, etcétera. Pero todo eso tiene una historia y ahí entra el primer elemento que tenemos que tener en consideración antes de hablar de los padecimientos, diríamos, estrella de ahora, que es que no tenemos conciencia de que todos los padecimientos pueden ser atendidos en una fase preventiva. Y por tanto, eso es parte de nuestra responsabilidad. ¿Y qué es eso de lo preventivo? Primero, lo que tú decías que es excelente, que yo esté consciente y conozca muy bien mi árbol familiar. Y que si en mi familia, por ejemplo, hay tendencia a la migraña, tendencia a la hipertensión, tendencia a los infartos, tendencia a la diabetes, que yo conecte esas tendencias de mi familia, porque ya conozco esa historia familiar, con las medidas preventivas que puedo tener yo ahora. Y aunque tengo esa carga genética, si yo ahora llevo una vida sana, balanceada en mis alimentos, con una buena carga de ejercicio, sin adicciones ni consumos, etcétera, ¿qué voy a hacer? Aunque traiga la carga genética, estoy previniendo que esa carga genética no me gane el partido. Por tanto, es mucho más importante a veces el estar consciente de lo que sí podemos hacer que de lo que nos está sucediendo ahora. E incluso si nos está sucediendo una condición de un padecimiento crónico, no hay que dejar de lado todo el aspecto de seguir dando la batalla en el campo preventivo, ¿sí? Porque eso nos puede hacer mucho más llevadera la vida. Y entonces ahora sí ya estamos preparados para poder responder directamente a tu pregunta, ¿verdad? Es que cuáles serían, si es que entendí bien, diríamos como los padecimientos más frecuentes. Yo creo que ahora los padecimientos, diríamos estrella, curiosamente, son los padecimientos, aparte de los genéticamente heredados, como pueden ser las cardiopatías, las cuestiones de sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, se están más bien en el área psicosocial emocional. ¿Cuáles son las estrellitas de este momento en nuestra vida? Por ejemplo, vivir con un grado de tensión crónico.
Estamos como cuerdas de guitarra, pero no adecuadamente ajustadas, sino que estamos hipertensos. Entonces, cualquier cosita y explotamos. Es lo contrario de no tener nada de tensión y estamos sueltos, guangos, como dicen, y entonces la cuerda no suena. Este es uno de los, diríamos, padecimiento estrella, la tensión crónica. ¿Cuál es el problema de tener tensión, hipertensión, estrés crónico? Algo muy sencillo. Debilita nuestras defensas. Hagan de cuenta que es como el oleaje del mar que está pegándole las olas del mar a una casita que se construyó junto al mar. Pero resulta que las paredes que le pusieron, pues no son muros de piedra y bien armados, sino ladrillitos. El primer día no se nota, el segundo día tampoco. Una semana aguanta, al mes se cae la pared. ¿Por qué? Porque el oleaje del mar debilitó esas defensas que de origen eran débiles. Eso es lo que hace el estrés, carcome, va minando poco a poco. Otra, la no conciencia de todos los factores que nos producen ansiedad. La ansiedad es como una inquietud generalizada. No encontramos nuestro lugar y no encontramos nuestro tiempo. Lugar y tiempo. Si estoy dentro de casa, quiero irme de compras. Si estoy de compras, ya me harté, me quiero regresar a mi casa. Si estoy arriba, quiero bajar. Si estoy abajo, quiero subir. Si estoy con una persona, ya me cansé, quiero estar solo. Si estoy solo, ¿por qué estoy solo? La ansiedad, nada nos llena, nada nos satisface. Y la depresión es ese estado de ánimo reactivo a cualquier cosa que sucede. No, me dijeron que no, me deprimo. Me dijeron que sí, pero feo, y también me deprimo. No se cumplieron mis expectativas y me deprimo. Idealicé a tal persona y resulta que pues, es un simple humano y me deprimo. Entonces, la depresión básicamente tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo y con nuestras expectativas. Y eso es algo que lo traemos metidísimo. Vivimos de las expectativas de dos tipos, las que nos fabricamos y los que el ambiente social nos receta. No, tú vas a ser una fracasada si no vives en tal lugar, si no perteneces a tal club, si no tienes este estilo de vida, si no gastas en esto, si no tienes una vacación al año. Bueno, son expectativas que nos recetan, pero todo eso es un mandato. Puede ser un mandato si yo lo compro y lo hago mío. Y si no lo cumplo, entonces me deprimo. Acá tenemos pues este juego de ansiedad, depresión, que como en el caso de la tensión, debilita nuestras defensas. ¿Y dónde las debilita? Depende de cuál sea la parte más débil de nuestro organismo. Puede debilitarnos el sistema, por ejemplo, digestivo. Entonces, que el colon, que las úlceras, que aquí, que allá. Bueno, puede debilitar nuestro sistema respiratorio, el asma, me ahogo, no respiro, etcétera. Puede debilitar mi sistema de piel y entonces, ¿qué pasa? Tengo cantidad de problemas. O puede ser también la cuestión cardiológica, ¿verdad? O sea, una hipertensión que en un determinado momento me provoque una variación de mi presión y pues mi infarto, ¿no? Entonces, este es, diríamos, como el segundo factor. Y el tercero es la falta de resiliencia y de resistencia, porque parecen igual, pero no son igual. La resiliencia es la capacidad de ser flexibles ante las circunstancias. Imaginémonos un bambú, una caña en el desierto o en una isla, viene la tormenta, vienen los aires, me imagino que allá en mi querido Puerto Rico es así, pasa el aire y el bambú se mantiene en su lugar. Y es resiliente, se dobla pero no se quiebra. ¿Y qué sucede? Vivimos en un tipo de cultura que no nos favorece a ser resilientes. Cualquier cosita y decimos ya no puedo, ya me voy, ya lo aviento. No somos resilientes y estamos condicionados por eso. El ser resiliente es lo contrario de ser rígido y la rigidez también nos mata. Entonces, aprender a ser rígidos ante las adversidades y el tener un manejo equivocado de la tensión. Todos vamos a tener momentos de tensión, pero es muy importante aprender a manejar la tensión. ¿Cuál es el manejo adecuado de la tensión? El manejo adecuado de la tensión es la expresión. No te lo guardes, sácalo, dilo, compártelo, llora, grita, baila, pero sácalo. Y lo contrario de la tensión es la represión.
Entonces, en nuestra cultura, curiosamente, aunque se habla de que somos muy libres y viva la fiesta, también somos muy reprimidos, porque las cosas que de veras nos importan, a veces no las guardamos. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Una negación continua. Y entonces en ese estar bien, porque ¿qué dirán si digo que no estoy bien? Entonces estoy ejerciendo una represión continua. Resumo pues 3 puntos: tensión crónica, debilitación de defensas; ansiedad y depresión, debilitación de defensas; y la falta de resiliencia versus la rigidez. La falta de resiliencia que muchas veces genera una represión en nuestras tensiones en lugar de expresarlas. Combinamos estas tres y creo que ahí están básicamente los tres puntos con los que batalla nuestra civilización en este siglo, en el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Y el tema es que aparentemente ninguna de estas las queremos trabajar, sea porque no tenemos conciencia de ello, sea porque a pesar de que hay un gran número de personas que asisten a psicólogos, psiquiatras o incluso psicoterapia, no hay un compromiso con el proceso como tal. En más de una ocasión he escuchado a personas, no, pero ya yo estoy yendo al psicólogo. O por el contrario, he escuchado a otras que dicen, es que yo fui al psicólogo y no me ayudó. Entonces, aquí un poco entender que una cosa es el establecimiento del problema, ¿verdad? Como hemos venido hablando, tenemos la evaluación de lo que son nuestras tensiones, nuestras condiciones y nuestras situaciones. Pero cuando llega el momento de mirar cuáles son nuestras actitudes, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, pareciera como que eso debería omitirse para delegar la responsabilidad en el profesional que me está acompañando. Es como más fácil, ¿no? Yo quisiera sanar, pero a través de un proceso que no me genere ningún dolor, que no me exija y que no me responsabilice de nada al final. Claro, tienes toda la razón. Es como, eso se pone con un ejemplo muy sencillo, muy familiar, muy coloquial. Todos en este siglo, hay muy poca gente que está contenta con su peso, pero son muy pocos los que están decididos a hacer algo para llegar a su peso adecuado. Ujú. Es decir, quieren tener el peso adecuado, pero sin sufrir, sin privaciones. Y miren, cualquier dieta o cualquier procedimiento alimenticio en algún momento nos cae incómodo. Por eso yo siempre recuerdo que cuando estaba en la facultad y estaba estudiando, nos decía un maestro ya grande, que en paz descanse, nos decía, hay algo que no pasa de moda, y es lo que decía Hipócrates, el gran médico griego de hace 2800 años, que decía, siguiente pase, y entraba su paciente, el primer paciente del día en aquellos tiempos. ¿Qué le duele? Tal y tal y tal y tal, y hacía toda la lista. Todo esto me duele, doctor. Ah, ¿y qué le produce todos estos dolores? Pues mucho sufrimiento. Entonces Hipócrates les decía, mire, para que usted se cure, yo no lo voy a curar, usted se cure. Hay una sola condición, que usted tendrá que dejar muchas cosas que hasta el día de hoy son las que lo enferman. Si usted no está dispuesto a comprometerse a dejar todo aquello que usted sabe que le daña, que entre la siguiente persona. Así se las decía, que entre la siguiente persona. Muchas gracias, hemos terminado. Ese era Hipócrates, claro, estoy adaptando el lenguaje de hace 2800 Claro. años, pero la idea es que en el fondo los seres humanos, cuando vamos a la instancia de un médico, somos muy buenos para contarle nuestra historia de padecimiento. Somos muy buenos para decirle todo lo que sufrimos, pero a la hora que nos cuestionan y nos dicen A, B y Z está causando esto, miramos para otro lado. Y si no lo hacemos, terminamos con la explicación más simpática, para no usar otros adjetivos. Y el doctor, ¿qué tal? No, pues la verdad no creo que sea tan buen médico, no me ayudó, no me resolvió mi problema, y el psicólogo tampoco. Ah, está bueno. Esa es la realidad. Claro, a mí me gusta decir que somos muy buenos para ser los enfermos, pero muy malos para ser los pacientes. Y es que, claro, cuando nos toca la parte de quejas, todo es muy diestro, pero cuando nos toca la parte de asumir lo que debemos hacer para alivianar o eliminar nuestras quejas, pues ya la historia es otra, ¿no? Evidentemente, así es. ¿Cómo vaya? Y yo Ah, lo perdón. veo esto ahorita, por poner un ejemplo en positivo, un ejemplo muy bonito que se me ocurre en este instante, porque no lo tengo Vale. nada preparado. Que acabamos de ver que el día domingo, hace 2 días, terminaron las Olimpiadas. Pero visto en positivo, llegar a ser un atleta olímpico, nada más
el clasificar para ir y competir. Quizá no logre yo ni la medalla de bronce, o quizás sí, o la de plata o la de oro, pero cualquiera que vaya a las Olimpiadas, el mensaje que nos está dando es que han tenido que dedicarse por 4 años y a veces 4 por 4 a ser perseverantes en cuidar de esa riqueza que la vida les ha dado para poder llegar a esos niveles de fortaleza, de habilidad, de competencia y dar esos resultados, ¿sí? Esto creo que es fácil entenderlo cuando uno lo ve en términos del desarrollo personal, de un deporte, pero es lo mismo cuando nosotros tenemos un padecimiento crónico. Probablemente porque es crónico lo tengamos los próximos 4 años, pero nuestra actitud puede ser como la de ese deportista. Ese deportista todos los días se va a levantar a las 5 de la mañana y se va a acostar a las 9 de la noche y él ya sabe perfectamente lo que no le va a ayudar en su propósito deportivo. El sobrepeso, el alcohol, la vida pasiva, los pensamientos negativos, el estar viendo nada más el problema de los demás y echarles, no. Él va a estar enfocado en lo que quiere hacer por los próximos 4 años, porque ellos no se preparan un mes antes para ir a las Olimpiadas. Entonces, es lo mismo. Mis propias Olimpiadas internas son las que yo hago todos los días, en lo que bebo, en lo que hablo, en lo que como, en lo que respiro, en las actitudes que tengo. Ahí estoy yo cultivando el resultado que al final de la vida voy a tener y la satisfacción que me va a dar al final del día de saber que hice mi tarea. Y la suma de hoy más mañana más pasado va a dar un resultado. Entonces, mi mensaje sería que veamos que todos estos temas hay que aprender a manejarlos como pequeñas piezas de un rompecabezas. Nadie arma el rompecabezas en una sentada, como dicen, y hay que tener la paciencia, la perseverancia de ir poniendo cada pieza en el único lugar que tiene, porque eso es importante. Una pieza de un rompecabezas no se puede poner donde nos dé la gana, sino donde es su lugar. Así es. Este ejemplo te quedó de show. Bueno, y ya estamos al filo de terminar y yo quisiera, doctor Pareja, hacerle una pregunta que intenta enlazar todo lo que hemos discutido con uno de los aspectos fundamentales de la logoterapia, ¿no? Que sería el sentido de la vida. ¿Cómo pudiese todos estos elementos que siguen siendo a lo largo de los años relegados, en el caso de aquellas personas que lo dejen así, ¿no? ¿Verdad? Sin atender, sin responsabilizarse, cómo pudiesen afectar el sentido sobre mi existencia? Creo que la respuesta es muy sencilla. Si una persona imaginativamente no tiene conciencia de su herencia genética, no tiene conciencia del nivel de cómo es su organismo, qué tan fuerte, qué tan débil, no tiene conciencia del ambiente en el que se está moviendo, qué come, qué bebe, qué respira, con quién vive, y simplemente está, será relativamente fácil que esta persona en algún momento se desoriente e incluso se extravíe en el camino y diga, ¿y para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? Sobre todo cuando, como decimos coloquialmente, le explota el problema en las manos. Pero si uno desde niño ha recibido de sus padres un buen acompañamiento para que el niño tome conciencia de sus fortalezas, de sus debilidades, que se alimente bien, que haga su ejercicio, su deporte, que comparta con sus hermanos, etcétera, etcétera. Aunque nunca le hablen del tema de sentido de la vida, se lo están transmitiendo. Le están transmitiendo que es algo hermoso, que te da alegría, que te da satisfacción, que te da paz, el saberte sano, el saber que puedes hacer deporte, el saber que puedes convivir con los demás, el saber que esto me enferma, esto no me enferma, esto es sano, esto no es sano, ¿sí? Cuando tú puedes vivir en una familia donde te permiten expresarte, hoy estoy triste, hoy estoy contento y te acompañan, te están diciendo que la vida vale la pena vivirla así. Yo diría, hay una relación, cuanto menos conciencia tenemos de lo valioso de la vida diaria, ¿sí? Cuanto menos conciencia hay, más probabilidad de que un día nos sorprendamos haciendo el comentario, ¿y para qué estoy vivo? ¿Cuál es el chiste de vivir? ¿Por qué no me voy hoy? ¿Por qué no acabo con esto? Y más si se nos presenta un padecimiento medio grave o se convierte en crónico. Pero si uno ha tenido un cultivo, y ahí la importancia de la familia, el proceso educativo, el ambiente,
uno ha tenido todo un cultivo, es muy difícil que uno se encuentre con una pregunta de ¿para qué quiero seguir viviendo? ¿Por qué? Porque uno trae ya ese equipo, diríamos, valioso en sí mismo, ¿no? Entonces, la pregunta por el sentido de la vida tampoco es algo que surge así de la noche a la mañana. Es la expresión de lo que hemos vivido día a día, ¿sí? Y aunque no hablemos con esos términos medio filosóficos que es ¿cuál es el sentido de tu vida? En el fondo, todo ser humano que ha vivido la existencia, diríamos, valiosamente, intuitivamente va a sentir en el fondo de su ser, qué hermoso es vivir. Y esto no quiere decir que vivamos de una manera idealizada en un paraíso, no. Todos los días tenemos dificultades, tenemos broncas, tropiezos, pero todo eso hace que nos podamos superar, que lo usemos para fortalecernos, ¿sí? Y que eso no nos baje de nivel al extremo tal de llegar a ver que la vida es un drama del cual mejor nos quitamos cuanto antes. Son procesos. Para mí que son procesos y no se dan de la noche a la mañana. Y eso es vital puntualizarlo porque para los que nos escuchan es importante, como usted decía hace un rato, la perseverancia en este proceso. Saber que no lo voy a lograr de la noche a la mañana, saber que habrán unos días que lo voy a poder sobrellevar, enfrentar y hasta querer vivir con toda la intensidad del alma y otros días con menos quizás, pero lo importante es continuar porque se trata de nuestra historia y no hacerlo sería como echar a perder un gran proyecto, ¿no? Un gran regalo que es la vida misma. Exacto. Yo quiero terminar agradeciendo su presencia en este espacio. Gracias por su sabiduría, gracias por aceptar esta invitación a nuestro Sencillamente Vive podcast. Doctor Guillermo Pareja, un privilegio, un honor. Gracias por estar acá. Gracias por todo lo que nos comparte. A ti, Onelis, yo soy el agradecido por esta invitación y por compartir con toda la audiencia de Sencillamente Vive este pequeño encuentro, que son como pequeñas semillas, pequeños apuntes en el camino y que alguna de ellas sirva para mantener, diríamos, ese fuego intenso dentro de nosotros y seguir admirándonos todos los días de que hay muchas cosas maravillosas en este mundo, pero la más maravillosa de todos es esto que llamamos la vida, estar vivo. Así es. Ese es el gran regalo que nos han dado y no nos preguntaron, pero nos lo dieron y es maravilloso. Así es. Entonces, pues hasta cualquier otro rato, muchas gracias, un abrazo para todos y que sea hasta pronto. Aquí bienvenido siempre y para los que nos escuchan, graben esa última frase. Estos son solamente pequeñas semillas. Todo va a depender de cómo esté dispuesto el terreno que nos escucha y ojalá ese terreno esté dispuesto a recibir todo lo que la vida le va regalando porque en ese caminar justo es que se va dando el gran proceso. Cuando somos esa tierra fértil, que somos humildes para escuchar, agradecidos para recibir y valientes para continuar. Hasta la próxima y les dejo a todos y a usted un abrazo enorme. Esto fue Sencillamente Vive Podcast. Gracias por acompañarnos a iniciar una nueva semana. Recuerda que para solicitar nuestros servicios de acompañamiento terapéutico pueden escribirnos a sencillamentevive@gmail.com. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, así como en Spotify y Apple Podcast. ¡Feliz lunes!